Acabamos de hablar con alguien especializado en sueros antiofídicos de la universidad de aquí, porque hace unas semanas atrás murió un concejal en Yataití Calle picado por una yarará. A los 2 días hubo otro caso grave en Perú Gorría y a los 2 días hubo otro caso grave en San Roque, ¿no? Esto es lo que pasa, por eso hablamos de eso, ¿no? Pero no solamente pasa esto en Corrientes, por eso es una tierra también de contrastes. Y también la Facultad de Derecho, por ejemplo, está ofreciendo sus posgrados en distintas áreas, ¿no es cierto? Y hay un área que me llamó mucho la atención, que es el uso de la inteligencia artificial en las organizaciones, ¿no? Allí hay muchos temas para tratar y uno de esos temas, que está previsto en un módulo, tiene que ver con la inteligencia artificial y las cuestiones éticas, ¿no? Y también las cuestiones de privacidad. Y a mí me pareció muy interesante hablar de este tema con Mariana Sánchez Caparrós, que es subdirectora del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA, porque va a estar dando este módulo en este curso de posgrado que ofrece la Universidad Nacional del Nordeste. Mariana, buen día. Carlos, Eduardo y Belén acá en Corrientes. Hola, buenos días Carlos, Eduardo, Belén. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá desde Ushuaia. Mirá. Pues el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires es un laboratorio muy federal, así que yo como subdirectora estoy en Ushuaia, que es donde vivo. ¿En Ushuaia? En Ushuaia, exacto, en la otra punta. Pero qué cosa increíble, hermoso, un lugar increíble. Escuchá, Mariana, ¿cómo es este tema? ¿Cómo podemos tratar este tema para abrir la jugada, abrir a la conversación, inteligencia artificial, cuestiones legales, ponerlo, y cuestiones éticas? Bueno, la verdad que hay una iniciativa muy interesante de la Facultad de Derecho allá en Corrientes, que nosotros celebramos mucho. Hoy, digamos, muchas universidades del país, privadas y públicas, están empezando a admirar la tecnología y abordar el estudio de la tecnología, cada uno de sus disciplinas, ¿no? Aquellas vinculadas con las filosofías desde el lado de la filosofía, el derecho desde su parte, pero también, digamos, tenemos toda la parte técnica, digamos, ¿no? De las universidades que ya venían trabajando en esta cuestión. Y básicamente cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de un campo de estudio que es muy interdisciplinario, y hablamos de una tecnología que nos está impactando a todos. O sea, de hecho, digamos, cuando uno mira en el celular, digamos, el 99% de las aplicaciones que tenés instaladas tienen inteligencia artificial. Ya la mayoría de nosotros en algún momento ha interactuado con inteligencias artificiales como ChatGPT, como Gemini de Google y otras que quizás son un poco menos conocidas. Y hay un desafío grande en empezar a estudiar un poco el impacto que esto tiene, ¿no? O sea, para la educación, para los derechos de las personas. Y un poco el posgrado que mencionabas recién se enfoca en esta segunda parte, ¿no? En pensar en cómo empezar a estudiar desde el derecho cómo la inteligencia artificial impacta en los derechos de las personas y qué podemos hacer para proteger esos derechos, ¿no? La privacidad es uno de los aspectos, pero hay muchos otros que quizás son más sutiles, pero son súper relevantes y hay que estudiarlos también. Por ejemplo, la privacidad es uno de ellos, pero también hay grandes desafíos y todavía hay muchas cosas por aprender que están vinculadas, como por ejemplo con la libertad de elección que tienen las personas. Hoy, digamos, la inteligencia artificial que está detrás de los algoritmos de recomendación, que algunos son bastante inocuos, como por ejemplo el que tenés en Netflix, que te dice que te sugiere una película porque considera que te puede gustar mucho. Ese perfilado que hay de las personas se utiliza en un montón de ámbitos. Uno de ellos, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con la gestión de publicidad en contextos electorales, ¿no? Nosotros ahora vamos a atravesar... O en contextos comerciales. Es increíble, como por ejemplo, yo te digo ahora, qué lindo ese libro que tenés ahí atrás de historia del diseño, ponele, y enseguida mi algoritmo me va a empezar a tirar una cantidad de recomendaciones de librerías que venden o de espacios arquitectónicos, etcétera, ¿no? Un bombardeo así sistemático de publicidad comercial. Dirigida. Exacto, la publicidad dirigida. Todo lo que es contenido dirigido
es un problema, digamos, por un lado la perspectiva del consumidor, pero también por otro lado, por ejemplo, la perspectiva del impacto en las democracias, ¿no? Yo hoy puedo diseñar una campaña política donde tenga contenido dirigido, digamos, y eso está estudiado, eso ya hay casos, digamos, en otras partes del mundo donde ha pasado. Y bueno, digamos, eso hoy se gestiona sin ningún tipo de límite, digamos. No quiero decir con esto que haya que regularlo, pero sí que hay que pensarlo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial plantea un montón de desafíos a nivel de la gestión de la privacidad de nuestros datos, a nivel también de cómo aprenden nuestros chicos. O sea, hoy, digamos, hay un gran desafío también para la educación, por un lado, por la brecha, digamos, digital que hay, donde nosotros tenemos un montón de pibes que no tienen computadora para estudiar, y otros tantos que ya están utilizando, digamos, inteligencia artificial en las aulas, a nivel de la docencia también, a nivel de los programas de formación. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires estamos trabajando en colaboración con la Facultad de Derecho para repensar todo nuestro programa de grado, porque es un programa que no tiene en cuenta la tecnología, y hay tecnologías como la IA que son como transversales a todas las materias de grado de una carrera, por ejemplo, Mariana, de Derecho. Mariana, estamos la clave del momento que estamos viviendo, que es un umbral, ¿no es cierto? Estamos ante algo novedoso que necesita de otra manera de pensar, ¿no es cierto? Y que además de está abordar, ¿no? creciendo todo el tiempo, alterándose, proponiendo nuevas cosas. Y que en algún punto es inasible todavía. ¿Lo ves así? Exacto. Hay un cambio de paradigma, yo diría. Verdaderamente creo que estamos ante un cambio de paradigma, que nos empieza a hacer pensar cómo gestionar un montón de aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, desde la educación, la crianza, cómo... Ahí me parece que está la clave, Mariana, porque uno supone que teniendo todas las facilidades que te da hoy la inteligencia artificial, vamos a poner un ejemplo acá para nuestro trabajo, ¿no? Yo ya no tengo que grabar una entrevista, en 5 segundos me hace eso la inteligencia artificial, me arma texto, qué sé yo, quiero armar una entrevista y le pido al asistente, me tira un par de disparadores, qué sé yo, pero yo tiempo no tengo igual. O sea, se acelera una cantidad de procesos, pero después finalmente lo que se supone que ibas a ganar cuando con la colaboración de estos asistentes, al final no pasa. E incluso hay información nueva de algunas universidades también, que hablan de la fatiga, del cansancio, de angustias que generan no tener tiempo para nada, pese a tener todas estas, entre comillas, facilidades. Entonces ahí se produce como una colisión. Sí, eso también hay como un cambio en este cambio de paradigma, un cambio en la percepción del tiempo, ¿no? Que se acelera mucho, y que verdaderamente uno igualmente, aunque incluya estas herramientas, muchas veces también agarra más cosas, ¿no? Porque puede gestionar más. Entonces, en definitiva, y el tiempo sigue siendo el mismo, porque eso no cambia, es finito. Pero bueno, creo que tenemos un desafío muy grande, y quienes por ahí tenemos la posibilidad de venir estudiando estos temas y de enseñar, bueno, está muy bueno que haya espacios para poder compartir y reflexionar, más allá de pensar en una regulación, porque a veces cuando se habla de la inteligencia artificial y el derecho, se piensa en que todo tiene que ser regulado. Regular, y en realidad quizás a veces no es regular, sino pensar cómo construimos con el conocimiento que tenemos, temas inteligentes o soluciones que incorporen inteligencia artificial, que sean sobre todo para, digamos, el bien común de las personas. Parece como algo muy como superficial cuando uno lo dice, pero tiene mucho contenido eso, ¿no? Para el bien común, con las personas en el centro. Bueno, ahí tenemos un desafío que excede lo regulatorio, ¿no? Claro, estamos hablando de la filosofía del derecho, en realidad. Ahí, exactamente, ¿no? Vamos ahí, a eso, nos abre un mundo, ¿no? El punto es, volvamos a lo mínimo. ¿Qué pasa la IA con los datos personales, con las cuestiones privadas? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se regula? ¿Se regula? ¿Qué? ¿Cómo? Y a ver, ahí vuelvo de nuevo a la ética, ¿no? Porque hoy regular la protección de datos con la inteligencia artificial es muy difícil, por distintos motivos, porque la inteligencia artificial no tiene barreras geográficas. Digamos, hoy alguien puede estar incorporando información relativa a tu persona fuera del ámbito de Argentina, con lo cual
una normativa que regule puertas adentro de un país o de una provincia tiene un alcance muy limitado en cuanto al impacto para proteger, por ejemplo, el derecho a la privacidad. Pero además porque a veces, y ahí vuelvo es muy impresionante cómo reflota la ética en lo que es el uso de herramientas digitales, porque verdaderamente la gestión de la privacidad ya no es ni siquiera individual, es colectiva, porque yo puedo sacar una norma que establezca, digamos, requerimientos de uso de datos, pero si después yo tengo un usuario que agarra ChatGPT y, no sé, y mete por ejemplo, no sé, un análisis de sangre sin anonimizar mis datos, por más protección que haya, eso es muy difícil de controlar. O sea, hoy nosotros, como la inteligencia artificial la tenemos tan al alcance de la mano, podemos llegar a regular el uso de datos a escala. Es decir, que una empresa utilice datos para entrenar un modelo de IA. Pero la verdad es que los grandes proveedores de modelos de inteligencia artificial, como los que más conocemos, que son hoy la inteligencia artificial generativa, ChatGPT y compañía, primero esos no están en Argentina, y en segundo lugar ellos, digamos, hay una interacción directa con el usuario, con lo cual es muy difícil controlar lo que hace cada una de las personas cuando dialoga con una inteligencia artificial, digamos, a nivel personal en su casa, ¿no? Que yo puedo tomar una foto tuya hoy y ponerla en ChatGPT para que me la edite. Y eso ahí te iba a decir, Mariana, porque de hecho hay muchos casos en Argentina de situaciones que se dan en los colegios, ¿no? De chicos que editan fotos de sus compañeras. Pero bueno, ¿cómo regulás eso? Sí, con contenido sexual. Claro, ¿no? justamente por eso. Otro asunto. ¿Cómo regulás eso? Pero además el daño ya está hecho, ya la integridad de la niña está afectada, entonces es muy, muy difícil. Muy difícil. Ahí por eso creo que hay una vuelta a la ética, ¿no? Hay una vuelta a la educación. Verdaderamente creo que hoy, por eso yo hacía hincapié hace un rato en la importancia de la educación, no solo a nivel de posgrado, como vamos a hacer nosotros, sino verdaderamente ya esto tiene que ser un nivel de educación desde los primeros estadios, ¿no? Yo lo trabajo mucho yo tengo una hija de 8 años, ella sabe usar inteligencia artificial porque lo vivimos mucho en casa, y yo le enseño un uso responsable. Bueno, en su colegio todavía no está incorporada esa enseñanza, y el uso responsable de la inteligencia artificial y esa enseñanza en las escuelas va a ser crítica para poder prevenir estas cosas y mitigar también desde otro lugar. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, creo que hoy o ayer estaban por hacer un convenio entre el Ministerio Público Fiscal y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer un bloqueo, por lo menos a nivel de las escuelas, del acceso a ciertas plataformas que ya son conocidas para editar, digamos, fotos de manera ultrarrealista, ¿no? O sea, para poder generar deepfakes. Esa es una medida de mitigación. ¿Por qué? Porque si yo en mi casa puedo entrar donde yo quiera, digamos, pero por lo menos a nivel de las escuelas, que eso uno sí lo puede hacer, o de las Wi-Fi gratuitas que uno tiene, digamos, en una plaza o en un organismo público, esas páginas se pueden bloquear. Entonces es como un complemento de las medidas, ¿no? Por un lado, el Estado puede apoyar desde ese lugar. El año pasado en la Ciudad de Buenos Aires nosotros acompañamos un poco esa investigación. Hubo una presentación judicial, digamos, para pedir al Estado que se ocupe de bloquear estas páginas. Y bueno, y eso derivó en este acuerdo que se firmó ayer entre estas dos autoridades. Y en paralelo la educación, ¿no? O sea, como que son siempre piezas del mismo rompecabezas. Es de una enorme complejidad de todo lo que estamos hablando, Mariana. Me parece que estaba pensando todo pero lo que además iba contando, normaliza, ¿no? disculpame, pero sí. Viste que se normaliza. Ahora, los programas de televisión, Sí. sobre todo los programas periodísticos, cuando presentan un tema, antes lo presentaban con una placa, ponele, Sí. y ahora te generan con un video generado por inteligencia artificial, Claro. contando, editorializando con un video que está en pantalla, digamos, que ¿no? ponen que es creado así, ¿no? Y en el mejor de los casos Sí, lo suelen ponen, poner algunos, sí. porque es evidente, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, Pero eso puede pasar de largo en las Sí. redes, sucede una cantidad de cosas y nosotros estamos normalizando eso también, ¿no? Pero Mariana, lo que te quería decir es esto, que me parece que el derecho, justamente, porque estamos hablando en realidad en el marco del curso de posgrado, es el derecho en general es un sistema de normas que es regulatorio, que es sancionatorio, pero era de un control posible en el pasado. El tema es que cuando el control es difuso, acá aparece una palabra que acabas de decir, pues se puede mitigar, Exacto. pero no controlar del todo. Esto es una novedad, ¿no? Esa es un poco la novedad, y cuando uno mira,
los esfuerzos regulatorios quizás a nivel de qué pasa en el mundo, hay como distintos paradigmas de trabajo, digamos, donde vos además tenés que complementar la regulación con la necesidad de innovación, porque la inteligencia artificial, más allá de un montón de riesgos que plantea, tiene un montón de beneficios. Por supuesto. Claro que sí. Nuestro, necesitan apalancarse para poder crecer. Económicos para empezar y después también profesionales, etcétera, ¿no? Exacto, y cualquier regulación tiene que ser una regulación que esté diseñada de una manera que no obstaculice la innovación, que es un problema que están teniendo los europeos, por ejemplo, con una regulación que aprobaron el año pasado. Claro, exacto. Y que está muy cuestionada un poco por eso. Los americanos van hacia un dejar hacer, digamos, y los chinos, por ejemplo, pero porque tienen otra dinámica de trabajo y una internet mucho más controlada. Los chinos, por ejemplo, hace una semana sacaron una norma que establece que todo el contenido generado por inteligencia artificial tiene que tener una marca de agua, ¿sí? O sea, que donde la persona pueda, el usuario pueda saber si eso fue creado con inteligencia artificial o no. Lo pueden hacer los chinos, eso nomás, porque ellos tienen un control sobre la navegación de Internet. Claro, o sea, nosotros no podríamos ir hacia algo así. Qué gran tema, porque es una cuestión estatal además. Además hay mucho desafío, exacto, desde cuál es tu paradigma supraestatal, ¿no? de construcción estatal, exactamente. Mariana, genial. ¿Vas a venir a Corrientes a dar tu módulo o lo haces desde allá? Este módulo lo voy a dar, creo, virtual, pero estamos en charlas con el Poder Judicial de Corrientes, quizás para hacer una formación dirigida al Poder Judicial, creo que en junio, así que por ahí en junio... No, cuando vengas, por favor avisanos y te venía acá al piso y charlamos un ratito más. Encantada, encantada. Gracias, Mariana. Y qué lindo lugar donde vivís. Te envidiamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mariana Sánchez es del Laboratorio de Inteligencia